tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Antes de pasar a comentarles los invitados y los temas que tenemos para hoy, una acotación, ¿no? Que tiene que ver con algo que tiene que ver con todos los cordobeses, y es el tema del agua, aguas cordobesas, ¿no? Se acaba el contrato allá en el 2027, y cabe acotar una cosa porque siempre los terminamos quejando, más aún cuando tenemos un ERCEP que actúa prácticamente como una escribanía de lujo y termina aprobando todos los aumentos que pide Aguas Cordobesas, ¿no? Amén de la infraestructura que tiene que reinvertir, etcétera, etcétera. Digo, es una oportunidad justa para que la Intendencia de Córdoba vea y trate de mermar ese contrato tan leonino que venimos sufriendo los cordobeses con Aguas Cordobesas. Ahora sí, les paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando en el segundo bloque con Héctor Laca, que es conocido seguramente, si usted lo chequea por las redes, por ser el único propietario de un Ferrari 4 puertas en Sudamérica, en Argentina. Pero independientemente de esa adquisición que tiene que ver con un Ferrari, hay un mensaje atrás, ¿no? Se fue de su Entre Río natal con $2.500 prestados simplemente. Su sueño fue ser millonario y el mensaje es que se puede llegar a través del esfuerzo y del trabajo, independientemente que, como lo hablamos fuera de cámara, ¿no? Tiene fábrica, más de 200 empleados, etc. Hoy se convierte en noticia por eso, pero hay un mensaje atrás y es que se puede llegar, que se puede salir adelante. Dicho esto, les paso a comentar que para el primer bloque vamos a estar hablando con un colega, con un amigo de la casa, como es el periodista Edgardo Moreno, de muchas cosas que tienen que ver con la política nacional y algo provincial si sobra algo de tiempo, pero la coyuntura pasa por lo que fue en el Congreso, ¿no? La marcha de los jubilados, entre comillas, porque los protagonistas, sobre todo de cosas negativas y de violencia, terminaron siendo los infiltrados o los barra brava. Sobre este tema vamos a estar hablando con Edgardo Moreno, a quien ya saludo. Edgardo, ¿cómo te va? Gracias por venir como siempre. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué análisis a priori se puede hacer de lo que sucedió en el Congreso, lo que supuestamente iba a ser una marcha legítima por los bajos sueldos que tienen, las pensiones que tienen los jubilados, etcétera, y se termina convirtiendo prácticamente en la figura de violencia, ¿no? Bueno, yo creo, Cristian, que ahí en la escena del Congreso, tanto adentro como afuera, hemos visto esta semana una secuencia de imágenes que pueden sintetizar claramente la serie de tensiones que se están dando en términos institucionales y que están con el sello claramente impreso del inicio de una campaña electoral o de un proceso electoral que es lo que va a ser, digamos, lo emblemático de este año en la dinámica política, ¿no? ¿Por qué digo que es una síntesis? El Congreso tiene dos temas muy importantes y urgentes y sobre todo de proyección de largo plazo para tratar, y los dos los tiene con instrumentos normativos bastante flojito de papel, digamos, con una dinámica de la doctrina de la emergencia, de lo extraordinario. ¿Cuáles son esos dos temas? Uno es netamente político-institucional y el otro es económico. El político-institucional son las designaciones que están embarulladas de dos miembros de la Corte, Ariel Lijo, Manuel García Mansilla, que han sido designados por decreto como jueces en comisión por el presidente de la Nación. Uno de ellos ha jurado, García Mansilla, el otro no, por una licencia mal pedida y mal otorgada. Que el mismo Mansilla termina votando en contra, sí, ¿no? Rechazando, pero con los pliegos todavía en análisis del Senado. Uno de ellos tenía ya dictamen de comisión, el del Hijo, y el otro lo obtuvo en las últimas horas. Ahí hay una dinámica muy compleja, porque el procedimiento normado por la Constitución es con el acuerdo del Senado, no por decreto del Ejecutivo. Hay una zona gris ahí que decían, bueno, en ausencia del Senado, pero no estaba en ausencia. Sí, hay hay una, como se dice, una prohibición habilitante dentro de la Constitución Nacional que permite, digamos, durante el receso del Congreso al presidente el nombramiento de jueces en comisión. Pero lo lógico es, si ya estabas haciendo el proceso del pedido del acuerdo en el Senado, es concluir ese proceso. Para bien o para mal, pero concluirlo ese proceso. Esto en el Senado. Y en la Cámara de Diputados, el ingreso de un decreto de necesidad de urgencia, ese otro mecanismo normativo. Por lo cual criticaba al anterior gobierno, ¿no? Exacto.
pidiendo el acuerdo del Congreso para el entendimiento nuevo con el Fondo Monetario Internacional, cuyos detalles todavía no se conocen, ¿no? Esto dentro de lo que es lo macro. ¿Y por qué digo que es relevante? Es urgente y al mismo tiempo es estructural. Porque jueces de la Corte se designan prácticamente de por vida, hasta los que cumplen 75 años los jueces. Fay fue el último que se fue cuando quiso, 95 años, a pesar de que Cristina lo quiso digamos sacar. Desde lo que tenían el juramento previo a la reforma constitucional del 94, claro, que fue la que estableció ese requisito o esa norma. Y el acuerdo con el fondo también es un acuerdo que tiene un impacto intergeneracional, digamos, porque son deudas que toma el país que no se pagan, digamos, en 4 años, ¿sí? Son de largo aliento, ¿no? Exacto. Esto lo tiene que tratar el Congreso. Pero mientras eso estaba ingresando al Congreso, a su vez, digamos, la estrategia de la oposición en el Parlamento fue cambiar la agenda, no solamente en relación a estos dos temas. De hecho, está congelado el tema de el DNU sobre el acuerdo con el fondo, y por el otro lado hubo la novedad de el dictamen de comisión para el pliego de García Mansilla a los objetos de ser rechazado, porque la mayoría lo quiere rechazar. Mientras eso se estaba desarrollando, al mismo tiempo la oposición desarrolló una estrategia de protesta en la calle. En el Pleno, sí. También. Entonces, la dinámica entre el Palacio y la calle, digamos, entre el Congreso y lo que estaba pasando en la plaza del Congreso, es inescindible, es una sola cosa. ¿Y qué es lo que pasó en la plaza del Congreso? Otra manifestación de las que ya hemos visto en esto, digamos, la estrategia de protesta de la oposición no es para nada novedosa, no es la primera vez y seguramente no va a ser la última, que veamos esto de protesta que con una causa noble, digamos, como sería la situación de los jubilados, termina generándose un escenario de violencia explícita, marcada, de provocación, y primero de provocación y luego de victimización, con piedras sobre el Congreso, se quemaron un patrullero, agresión. Había sucedido antes, digo, en términos simbólicos, con un móvil de cadena 3 también, ¿no? Claro, ahora, digamos, es como que el nivel de agresividad ha pasado ahora directamente a un patrullero de la policía, ¿no? Y es lo mismo que ya hemos visto otras veces. Se vieron en el 2017 también con el tonelada de piedras. Las 14 toneladas de piedra contra el Congreso. Es decir, digamos, forma parte de lo que es la estrategia habitual de un sector, el sector mayoritario, sí, de la oposición respecto de los gobiernos cuando no son de su signo político. Es más, esto además mezclado con el tema de las barras bravas de los clubes de fútbol y con una aparición fantasmal que realmente es repudiable. Hemos visto a un jubilado simular un jubilado que salía en video desde España, Mario Firmenich, ¿no? Un asesino impune, viviendo con la nuestra, porque hubo gobierno que le dieron subsidio en viviendo su momento. Libre, ¿no? Estamos hablando asesor del fundador de cuanta dictadura, de los montoneros. Asesor de cuanta dictadura tengan que padecer los pueblos latinoamericanos, asesor de Daniel Ortega en Nicaragua, muy afín a la dictadura cubana, promoviendo la manifestación de los jubilados en la Plaza del Congreso. Es decir, claramente hay una estrategia ahí desestabilizante, destituyente, con un interés de generar un clima de violencia política en la Argentina. Se excusan en que desde el Poder Ejecutivo el estilo discursivo de Milei y del gobierno también es agresivo y es hostil. Y es cierto, ¿no? Ahora, me parece que hay una asimetría bastante notoria, digamos. Una cosa es verbalizar, otra cosa es ejecutar. O sea, una cosa es agredir en un tuit y otra cosa es quemar un patrullero, ¿no? De Milei se pueden decir muchas cosas respecto de su conducta inapropiada en términos discursivos. Ahora, no hay una simetría admisible con Firmenich. Firmenich es un asesino impune. ¿No? Es un tipo que debería estar preso de por vida. Y encima opina afuera. No. Este clima claramente articula, digamos, con la movida de la oposición dentro del Congreso también. Pero también con muchas fragilidades y desprolijidades del propio gobierno. Porque mientras afuera del Congreso se estaban dando todos estos incidentes, dentro del Congreso hubo también trompadas entre
Los mismos libertarios, ¿no? Algunos del riñón más íntimo, digamos, de paladar negro, y otros libertarios, no tanto, pero que comulgaban, siguen comulgando con el gobierno. Trompa limpia, el diputado Sago con otro. En lo masculino, y después una agresión en lo femenino. También, femenino. digamos, Lilia Lemoine con una diputada cordobesa, que fueron, se estaban chicaneando ahí, sí, con Marcela Pagano y con la diputada Bonacci, y le tiraron un vaso de agua. ¿Y qué se estaba discutiendo ahí? También se estaba discutiendo un tema grueso desde el punto de vista institucional, ni más ni menos que la composición de la Comisión de Juicio Político de Diputados. Nada más ni nada menos. Sí. Donde no tienen mayoría ninguna de las dos cámaras. Por otra parte, la lectura que hizo el oficialismo de lo que allí sucedió tampoco fue lineal. Hemos leído y hemos escuchado opiniones muy críticas respecto de lo que pasó ahí, incluso diría hiperbólica, como la de Guillermo Franco, el jefe de gabinete. Esto fue un intento de golpe de Estado, me parece que exageró. Una cosa es que se genera un clima de desestabilización, otra cosa es la ejecución de un golpe, ¿no? Sí, es hiperbólica, exageró totalmente. No es lo mismo, aunque vaya en el mismo sendero, en la misma orientación, ¿no? O lo que dijo la ministra Patricia Bullrich, y de pronto las opiniones de Victoria Villarruel, ni más ni menos que la vicepresidenta de la Nación, donde sonó distinto, sonó como que ponía en un pie de igualdad, ¿no? Las víctimas de la manifestación con las fuerzas que habían viniendo de la vicepresidenta, que sabemos su ideología respecto, siempre tiene una tendencia a defender a la fuerza policial. Además de el estilo discursivo, también estas fragilidades políticas exponen al gobierno en un momento donde la oposición, o un sector de la oposición, el sector mayoritario de la oposición, se prepara para una campaña hostil, ¿no? De hecho, luego de eso vino el anuncio de la CGT que va a adherir a las protestas de todos los miércoles de los jubilados, y anuncia un nuevo paro general para abril. Es decir, hay este contraste, y en el medio se están jugando cuestiones institucionales severas, no solo urgentes, sino de largo plazo. Como decía al comienzo, ni más ni menos que la integración de la Corte Suprema de Justicia, ni más ni menos que una renegociación de la deuda externa del país, con el principal acreedor, con quien tenemos el mayor volumen de deuda, que es el Fondo Monetario Internacional, y en acuerdos que siempre son intergeneracionales, siempre son de largo plazo. De manera que yo diría, Cristian, para sintetizar, que lo que estamos viendo es, bueno, los idus de marzo. Estamos viendo que en marzo, luego del parate del receso veraniego, sí, se lanza la pelea política fuerte, muy fuerte, yo diría con demasiada intensidad, teniendo en cuenta todo lo que falta hasta el momento de la catalización de esas posiciones en un proceso electoral, que es en octubre, ¿no? En octubre, claro. Y da la impresión, a lo mejor coincidís, Edgardo, que el gobierno siempre marcó la cancha, siempre marcó la agenda, siempre estuvo a la ofensiva, poniendo título y todos corriendo atrás. Ahora da la impresión que está más a la defensiva, digo, y se lo ve como débil, salvo en la cuestión económica, que creo que es lo que lo sostiene a Milei, porque no tiene un gran apoyo político, fuerza política, etcétera, que es la economía, ¿no? Le salta lo de Bahía Blanca también, con una situación de debilidad también por las obras, pero termina pagando el costo Creo político, que hay ¿no? dos síntesis que se podrían hacer. Una sobre el oficialismo y una sobre la oposición. Sobre el oficialismo, efectivamente, yo creo que desde el San Valentín negro de Milei, que fue el lanzamiento de CryptoGate, sí, para acá ha tenido muchos tropiezos y ha quedado en situaciones de fragilidad, como vos bien señalas. Y del lado de la oposición me parece que hay una especulación. Creo que hay una percepción de que si el gobierno cierra con el FMI, sí, y tiene los dólares para aguantar sin devaluar hasta la elección, no lo para nadie. No lo para nadie. Y por eso van por todo aprovecha. ahora. Estrategia política maquiavélica y de la mala política, que no tendría que ser así, ¿no, Edgardo? Así me parece. Gracias como siempre, y seguramente antes del 26 de octubre, que es donde se dirimen las legislativas nacionales, vamos a estar hablando. Gracias, Edgardo. No, gracias a vos. Vamos al corte y volvemos.
Más obra pública en la ciudad. El intendente Daniel Pacerini recorrió la obra de rehabilitación de calles en Valle Escondido. Comprende la repavimentación de 360 metros de la calle Soldado Ramón Cabrera, nuevos cordones cuneta y nuevos badenes. Estos trabajos mejorarán la circulación vehicular en la zona y son parte del plan integral de la municipalidad para mejorar la infraestructura vial de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos hacemos más. Se armó, se armó, se armó. El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Lo decíamos al inicio del programa, vamos a estar hablando con Héctor Laca, quien es conocido básicamente y principalmente por haber adquirido un Ferrari puro sangre en Latinoamérica, en Argentina, 4 puertas, etc. Pero independientemente de todo eso, decía, hay una historia atrás. No es que tuvo un linaje, una prosapia, una herencia de padre y se lo fueron pasando, económica, etc. Mejor ya lo presentamos y le decimos que nos cuente cómo fue que llegó a todo esto, ¿no? Héctor, ¿cómo te va? Gracias. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy gentil. Gracias por la invitación. Por favor, todo el mundo hoy te conoce por la adquisición del Ferrari, ¿no? Pero que vos siempre tuviste plata, llegaste, heredaste. No, yo vengo de una familia muy pobre. Nacida en el campo, en Nogoyá, 20 kilómetros de Nogoyá, 12 hermanos. Mi padre, ¿Cordobés por adopción? Cordobés por adopción. Yo hoy soy casi más cordobés que entrerriano. Yo extraño Córdoba. Yo me voy de vacaciones o viajo, yo viajo mucho al exterior y a los 25 días tengo que volver. Extraño Córdoba. Córdoba es mi lugar en el mundo. Sí. Córdoba me dio todo, yo me emociono porque Córdoba me dio todo. Lo que no me reconocieron en Entre Ríos me reconocieron en Córdoba. Y después, bueno, mi madre quedó viuda con 12 hijos, yo tenía 4 años, así que no conocía a mi padre, no me acuerdo. Y nos crió como pudo. Por eso yo digo que yo no pasé ganas de hambre, pero sí ganas de comer, porque se comía lo que había. Bueno, había lechera, leche, yo odio la leche. ¿Por qué era leche? Porque tomé tanta leche que odio la leche. No había otra cosa para no había otra cosa. El pan se hacía una vez a la semana, en un horno a leña, y después era, bueno, se cosechaba batata, cebolla, qué sé yo, todo lo que era alimento, se carneaba una vez al año, y con eso tirábamos el invierno, y después sí se hacían por ahí una gran fiesta para fin de año, para el 24 de la noche. ¿Y qué pasó por esa cabeza, me imagino, de un Héctor adolescente, trabajando la tierra? ¿Qué pasó por la cabeza que dijiste, yo quiero otra cosa, si fue así o no? Claro, mira, para mí la gota que llenó el vaso fue, yo usaba toda la ropa usada, nunca usé ropa nueva. Yo soy el número 10, entonces todos mis hermanos, ya los pantalones gastados, las zapatillas gastadas, todo. Eso era lo que más odiaba. Entonces un día, a los 13 años, me fui de mi casa yo. Y conociste nada más nada menos que a Miss
belleza. Sí. Claro, después conocí en una empresa que me traslada a Villa Elisa, ya departamento Colón, y conozco a mi señora, que yo, un poco en broma, un poco en serio, le juego una cena a un amigo que iba a ser la madre de mis hijos, porque... Mi belleza. Claro, había sido así, sí. Mi esposa es muy linda, inclusive hasta el día de hoy, y bueno, nos enamoramos y después nos casamos, los 2 años, anduvimos 2 años de novio, nos casamos, y en ese entonces vos sabés que era difícil, no es como hoy. Claro. Y además los padres no aflojaban si no nos casábamos. Así que, y yo era impresentable, era hippie, me gustaban todas, guitarrista, guitarrero, diríamos, no guitarrista, claro. y cantor, trasnochador y todas esas cosas. Entonces, mi suegra no me quería para nada. Yo la gastaba hasta los últimos días de su vida, la gasté diciéndome que no me quería. Claro. Pero bueno. ¿Y después, después, qué hizo el clic en la cabeza de... Bueno, a los Héctor? 13 años yo dije, yo no quiero esta vida, no voy a vivir más en el campo y no quiero esta vida. Me fui a trabajar en un aserradero, que era carpintería y aserradero. Y te voy a contar algo que va a llamar la atención de la gente. Yo iba a estudiar música los días sábados. En ese entonces era todo por partitura, se leía la música, ¿no? Hoy hay métodos mucho más fáciles. Y bueno, yo tomaba un caballito, me iba 5 kilómetros hasta la calle Ancha, que se le llamaba, lo ataba bajo un árbol, tomaba el colectivo a las 9 de la mañana, me iba a estudiar música, a las 2 de la tarde volvía, tomaba el caballito y llegaba a mi casa. Eso era los sábados, ¿no? Y yo no, el profe me prestaba la guitarra ya, pero yo no tenía guitarra para ensayar los deberes que me daba durante la semana. Entonces no tenía plata. Entonces pedí permiso en la carpintería y me hice mi propia guitarra. Un luthier te convertiste me hice mi guitarra. Por supuesto había que tener un oído biónico para afinarla, porque era más que básica. Sí. Pero bueno, con esa me empecé a defender hasta que junté dinero y después compré una guitarra. Héctor, sí, llama la atención cuando uno te leía, te producía, digo, a los 45 años te viniste ya con hijos, tu mujer. Claro. Pero ¿por qué arriesgaste en Córdoba? ¿Por qué te viniste y pediste plata prestada? Porque yo siempre fui fanático de Córdoba, siempre me gustó Córdoba por la música. Solo los cordobeses no saben la provincia que tienen, porque es la mejor provincia, es así. Yo se los digo a los entrerrianos. Yo creo que es la facultad, no sé qué es, pero esa chispa del cordobés, esa alegría del cordobés, eso es contagioso para mí. Yo soy una persona muy positiva, entonces yo me siento muy identificado con el cordobés. Y yo quería que mi empresa tenía que ser Córdoba, el centro del país. Te digo que esto lo dije antes que lo diga de la Sota. Córdoba festivalera. Claro, festivalera, sí. La música, la alegría, todo. Y yo llegué, es más, quedé impactado porque cuando llego a Córdoba conozco la Cañada. Y para mí era una belleza eso. Es más, después le hice un tema, le hice un balsecito que se llama Junto a la Cañada. Hay que decir, hago una acotación para decir otra faceta, ¿no? Sí, sí. Tenés 80 temas producidos por vos, sí. tu propia autoría. Tenés letra. dos hobbies, los autos letra y música. Sí, cosas. Pero Sí. te viniste con 2.500 pesos. 2.500 dólares. Bueno, eran dólares pesos. ¿Pero tuyo, prestado? Era el 1 a 1. Sí. Prestado porque la empresa que yo trabajé en Salto Grande 14 años, es decir, trabajé para el Estado. Yo sé lo que es trabajar para el Estado, por eso critico a veces la gente que no hace nada, que está ahí planchada esperando solamente que llegue fin de mes. Y ¿sabes qué? Eso a mí me cansó, porque yo soy un tipo activo. Estaba en una oficina muy cómodo, ganaba 2.500 dólares por mes y me daban casa. Sí. Pero ¿sabes una cosa? No era lo mío. Yo quería ser... Yo un pájaro enjaulado, no. Yo quería volar. Estando cómodo, porque tenías tu sueldo a fin de mes. Todo, una jubilación después. ¿Y te viniste a Córdoba? Y me vine a Córdoba. Entonces, alquilar, supongo. Bueno, sí, por supuesto. Es más, falleció hace poco mi querido amigo que me alquiló sin poderle pagar la comisión de él porque no tenía plata. Y después se la pagué a la comisión. Y después cuando él necesitó una mano, yo se la di. Y fuimos amigos para toda la vida. Esto estoy hablando hace 30 años atrás. Entonces yo vine, tenía 45 años en ese momento, y vine a armar lo mío. Entonces, sentado en una mesa un día domingo que comíamos arroz y fideo, nos salteábamos para no cansarnos, porque no había dinero.
les dije a mis hijos y a mi mujer, bueno, tengo una buena y una mala. Y bueno, ¿cuál es? La buena que voy a armar una empresa, que todos van a después trabajar conmigo, y la mala es que todos van a tener que conseguir trabajo, darme el dinero para yo armar mi empresa. Bueno, nadie me creyó. Sí. Pero bueno. Héctor, quiero ir con el mensaje que hay atrás, porque hoy sos conocido por el Ferrari, etcétera, como decía. Pero ¿cuál es el mensaje que da? Bueno, te quiero decir, 30 segundos. Los otros días fue Borgoroni, creo que es el apellido. El diputado nacional por la Libertad Avanza. La verdad que me encantó, muy encantado. Fue porque me quería conocer sobre todo la fábrica. Y yo le digo, a mí me conocen ahora por una Ferrari. ¿Y sabe cuántas Ferraris tengo acá adentro? 80 más o menos. Le digo, de todo lo que yo he invertido en tecnología, porque hoy Facit, que es mi empresa, es la empresa número 1 en biología. Porque yo trabajo... Y 200 empleados. Claro, y trabajo con la Universidad Nacional de Córdoba, que investigan para mí, junto con nuestros técnicos. Entonces, a ver, y me conocen por esto. Entonces, por una Ferrari que tiene 4 ruedas, que es un auto más. Es un gusto que te quisiste dar. Es un gusto que yo me quise dar. Y por ahí he sido criticado por burócratas que están, a lo mejor ganan el sueldo porque yo pago mis impuestos. Sí, claro. Y me critican. ¿Y qué tengo que pedir permiso? No, te acusan que sos oligarca, capitalista, pero no ven tu pasado, que te viniste con una mano atrás y otra adelante. Yo no le debo nada a nadie. Sí. Nada a nadie. No soy político, no soy narco, pago mis impuestos, le pago a todos mis empleados como corresponde. 200 empleados. Claro, entonces, a ver, ¿por qué tengo que dar explicación? Yo creo que sí le debes algo a alguien, Héctor. Permitime que te lo diga. A ver. El mensaje que tenés. Sí, el mensaje es este, y vos sos muy, y yo te felicito, hoy en Camarín me lo dijiste, sos muy chispa en ese sentido. La Ferrari no fue solamente para tener el gusto de una Ferrari, más allá que me gustan los autos. Fue también publicidad gratis. A mí me publicitaron todos los medios más importantes y yo eso lo calculé, que iba a ser así. Sí. Y además el mensaje. Ahora la Ferrari me acerca a la juventud, porque tiene un diseño muy exclusivo, entonces la juventud mira a la Ferrari, pero al mirar a la Ferrari también mira mi pasado, también mira mi historia. Entonces hoy ya estoy convocado en varios lugares, intendentes que me han llamado para dar charlas, cómo llegué hasta ahí. Y mi idea es dar charla, y estoy escribiendo un libro de autoayuda, pero desde lo práctico, no desde la universidad desde que me contaron, no, cómo lo hice yo. Entonces, eso, por eso te felicité a vos, porque ese es el mensaje que yo quiero dar, es mucho más fuerte y más importante que la Ferrari. ¿Se dan cuenta, no? El mensaje, la Ferrari apareció por una cuestión de gusto, que tenía que aparecer, pero todo tiene que ver con todo. La Ferrari aparece, pero hay un mensaje importante, que es que se puede. Se vino con una mano atrás y otra adelante. Hoy se da el gusto de tener una Ferrari, pero se puede llegar. Gracias, Héctor. Gracias a vos, Cristian. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vamos, hasta la semana que viene. Producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba.